El pueblo mágico de Motul es el escenario de esta historia. Mi nombre es Bela Isabel Arce Escamilla, orgullosamente motuleña, emprendedora, luchadora y siempre con un sueño. Ese sueño se cumplió. En un local del segundo piso del mercado 20 de noviembre, con 4 mesas y 16 sillas, abrió su cafetería apoyada de su familia para ofrecer un espacio diferente a los motuleños, para que disfrutaran del café de olla, panes y dulces típicos de la región. A mi hijo se le ocurre, ¿por qué no pones en el menú los huevos motuleños? Siempre me he sentido orgullosa porque son parte de la historia de México, de Yucatán. Motul, ¿por qué? Porque como su nombre lo indica, motuleños se crean aquí en Motul en 1922. La receta original, bautizada por Felipe Carrillo Puerto y creada por Jorge Siquef, incluía tostadas, frijol, huevo, tomate, cebolla, chícharos y en ese entonces jamón serrano. A esa salsa ya existente le agrego el chile habanero, que fue del gusto de los comensales, y doña Evelia se encuentra en un plano nacional e internacional. Por su receta de los huevos motuleños, doña Evelia este año fue reconocida en el top 3 de cocineras tradicionales de los premios Lo Mejor de Yucatán. Dicen que eres conocida en Europa, en distintos países. Pues qué satisfacción más grande. Y también de estar en un libro de Lonely Planet con las 100 mejores recetas de México. Como cocinera tradicional, resaltó que es importante conservar la esencia de la comida tradicional yucateca, sus ingredientes naturales y originales, así como presentarlos de forma auténtica, porque por medio de la gastronomía se preservan las costumbres, historia e identidad. Por varios años, trabajó en el magisterio, fue presidenta de la Cámara de Comercio de Motul, rotaria, madre y empresaria. Doña Evelia, la orgullosa cocinera tradicional con el gran sazón de los huevos motuleños. Haz lo que amas y amarás lo que haces. No tengan miedo, que se lancen, que experimenten lo que es luchar. Con imágenes de Armando Irigoyen, Liv de Nojeda, Tele Yucatán te informa.